La madrugada del 1 de noviembre marcó de por vida a Susanne y Andreas, dos hermanos que habían pasado la noche fuera de casa y que al volver a ella notaron que la puerta estaba abierta. Los hermanos, asustados al no encontrar a sus padres, decidieron dar parte a las autoridades para que ingresaran y, si era posible, localizar al responsable. La casa la encontraron revoloteada. Parecía que los ladrones habían buscado desesperados los objetos de valor, pero al subir a la habitación de los padres de Susanne y Andreas, se encontraron con una escena monstruosa. En la cama estaban los cuerpos sin vida de Maricia Silva, una psiquiatra muy respetada en Brasil, y de Manfred Albert von Richthofen, un aristocrático ingeniero alemán que provenía de una familia europea de filósofos, aviadores, diplomáticos y arqueólogos. La forma en cómo encontraron al matrimonio describía que lo habían hecho con saña, pues quienes los habían asesinado los querían vulnerables, y qué mejor que hacerlo cuando ambos dormían. Pero detrás de esto se encuentra una historia muy oscura que tiene que ver con una obsesión incontrolable que terminó en una lamentable tragedia, y que, por cierto, involucra a Susanne, la hija mayor del matrimonio von Richthofen, que en aquel entonces tenía 18 años de edad. Para iniciar con esta historia, primero vamos a centrarnos en ellos, en nuestra pareja protagonista. Susanne y Daniel se conocieron en agosto de 1999, cuando la familia von Richthofen había decidido pasar la tarde en un parque cercano a su casa. Allí el destino les pondría en el camino a Daniel Krivinous, de 18 años, un joven competidor de aeromodelismo que exhibía su destreza en diferentes sitios para dar a conocer su más grande pasión. Tal fue la buena impresión que les dejó, que Andreas, el hermano menor de Susanne, le pidió a sus padres que lo inscribieran al curso que impartía Daniel, a lo que los padres inmediatamente le dijeron que sí. Las clases que tomaba Andreas con Daniel eran tan constantes que sin notarlo inició una amistad sincera, pero no solo una amistad surgiría, ya que Susanne y Daniel terminaron involucrándose sentimentalmente. El verse constantemente creó una afinidad que es muy raro de encontrar, describiendo su atracción como el resultado de encontrar a tu alma gemela. Los jóvenes se enamoraron perdidamente y se hicieron novios en pocas semanas. La pareja pasaba largas horas conversando sobre un futuro juntos, un futuro del cual los padres de Susanne no estaban de acuerdo, sobre todo porque Susanne, que tenía 16 años, ya gritaba a los 4 vientos que lo amaba y que no podía imaginar su vida sin él. Su relación fue de tipo novelesco. Ella era sobrina nieta del aristócrata barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, conocido como Barón Rojo. Su futuro era bastante prometedor. La chica se encontraba estudiando Derecho en la Universidad Católica de San Pablo y, para complementar su perfil, hablaba 3 idiomas. Todo lo opuesto le correspondía a Daniel, quien pertenecía a una familia de pocos recursos, que vivía de reparar motos y autos, eso sin contar que su educación y reputación dejaban mucho que pensar. Y conforme esta historia avance, entenderás el por qué te digo esto. Lo anterior poco le importaba a los enamorados, ya que tras mantener intimidad, ambos se hicieron más unidos e inseparables. Pero esta historia de amor imposible tiene un trasfondo, y con esto me refiero a que la pareja comenzó a tener comportamientos tóxicos, tanto que se controlaban las salidas. Si él decía que no saliera, aún así fuera con sus padres, Susanne le obedecía, y de igual manera ella le exigía cosas, y él tenía que acatar. Sin embargo, los padres de ella se negaron rotundamente a su relación cuando se enteraron que en el club de aeromodelismo le apodaban la gallina de los huevos de oro, porque Susanne le hacía regalos bastante caros que eran financiados por sus padres, como DVDs, televisores, ropa, zapatos de marca y sustancias tóxicas que ambos consumían. Daniel solo se ganaba la vida con los cursos que impartía. Había tratado de estudiar Derecho al igual que su novia, pero las leyes y el esfuerzo continuo no eran lo suyo. Por esto es que trataba de frecuentar la casa de los von Richthofen para poder sacar todo lo que quisiera. Los padres de Susanne ya estaban desesperados, no sabían cómo alejar a Daniel. Buscaron por todos los medios para hacerle ver a su hija que esa relación no la llevaría a nada bueno, pero ya no había marcha atrás. La codependencia era más fuerte. Al creer que no estaban el suficiente tiempo juntos, Daniel les sugirió que se fueran a vivir a un apartamento que sus padres comprarían. A Susanne le pareció una excelente idea,
y al planteárselo a sus padres, como era de esperarse, Manfred se negó rotundamente. Su padre trató de contener la ira que sentía, y habló con ella para evitar que se fugara con Daniel. Le decía que el vivir con una persona era un paso importante, pero solo podía hacerlo cuando ella se recibiera y pudiera mantenerse por sí misma, además de hacerle ver que involucrarse de esa manera con un hombre que no compartía sus ideales la podrían poner en peligro. Los padres de Susanne habían investigado a la familia de Daniel cuando se enteraron de que salía con su hija, y su negación creció al saber que Christian, el hermano mayor, había estado internado por adicciones y que tenía deudas con traficantes. Y para agregar un punto más a la lista, es que su padre en los años 70 había sido condenado por usar una licencia falsa de abogado. Así que el que Daniel uniera sus lazos con una joven que no compartía su educación le generó un problema muy fuerte que se alargó por 4 meses. Incluso los vecinos podían escuchar los gritos que venían de la casa, cuando Manfred, ya cansado, trataba de echar de su casa a Daniel. Pero éste se resistía, decía que jamás los separarían pues su amor era más grande. A lo que el padre de Susanne le respondía que dejara en paz a su hija y que no volviera a buscarla. Susanne solo permanecía en silencio, y fue en ese momento que pasó por su cabeza un plan enfermizo y cruel: asesinarlos para evitar que sus padres la alejaran de él. Días antes del crimen, Susanne buscó a Daniel para proponerle un asesinato bien perpetrado. Daniel pensó inmediatamente en su hermano. Sabía que este hombre tenía la sangre más fría que puedas imaginar, y una vez que cumpliera con su cometido, se desaparecería sin dejar rastro alguno. Como no querían ser unos improvisados, hicieron varias pruebas, entre ellas con un arma de fuego, pero tuvieron que descartarla porque hacía mucho ruido. La forma más fácil era eliminarlo silenciosamente, y solo lo conseguirían de una manera. Antes de que finalizara este día, y con el pretexto de que quería festejar su próximo cumpleaños, Susanne pidió permiso a sus padres para salir a festejarlo, y con mentiras se llevó a su hermano Andreas para que jugara un poco en un cibercafé. Una vez que lo dejó, le prometió que lo recogería más tarde. Este primer paso le permitió recoger a Christian y a Daniel afuera del cibercafé. Después partirían a la casa de los von Richthofen, en la calle Zacarías de Gois. En este lugar, permanecerían dentro de su auto hasta que llegara la medianoche y pudieran iniciar con lo que habían planeado. Dentro del auto ya tenían los utensilios que necesitaban: 2 barras de hierro huecas, 2 delantales, fundas para los pies para evitar que la sangre los evidenciara, y bolsas negras para esconder cualquier prueba. Justo a esa hora, Susanne entró en silencio a su casa. Caminó sigilosamente para percatarse que sus padres estuvieran profundamente dormidos. Entró al cuarto de seguridad y desconectó todas las cámaras de vigilancia, al igual que la alarma. Una vez que tenía todo a su favor, fue hacia la puerta de entrada, abrió y les permitió a los sicarios que ya iban uniformados caminar por toda la casa hasta llegar al cuarto de sus padres. Susanne solo decidió esperar en un sillón con la bolsa hasta que ambos finalizaran. Los jóvenes giraron la manija de la habitación y se pararon frente a ellos. Daniel caminó lentamente hacia Manfred, mientras que Christian se dirigió hacia Maricia. Levantaron al mismo tiempo las barras de metal y comenzaron a golpearlos en la cabeza. Manfred murió al instante, mientras que Maricia trató de defenderse colocando sus manos frente a su atacador, pero lo único que consiguió fue la fractura de 3 de sus dedos. La lucha era constante, tanto que Maricia emitía sonidos extraños y gritos que se podían escuchar por toda la casa, y fue entonces que Daniel puso una toalla en su cara para silenciarla. Fue tal la fuerza que ejerció sobre ella, que sin notarlo rompió su cuello, y Maricia murió. Susanne jamás mostró arrepentimiento. Mientras sus cómplices hacían lo suyo, ella aprovechó para guardar joyas muy valiosas al igual que dinero. En total se llevaron $5,000, 6,000 euros y 8,000 reales. El dinero y las joyas serían el pago que Christian recibiría por su valiosa ayuda. Al salir del cuarto se quitaron la ropa que habían utilizado y lavaron muy bien las barras de metal. Todo fue guardado en la bolsa de plástico y poco después partieron del lugar en el auto de Susanne. A Christian lo dejaron cerca del apartamento donde vivía con su abuela y posterior a esto,
se alojaron en el Motel Colonial. Aquí permanecerían un buen rato, hasta que su coartada saliera como lo habían estudiado. De acuerdo a los datos recabados, la factura que Daniel había pedido al recepcionista informaba que ellos habían permanecido de la 1:36 de la mañana hasta las 2:56 dentro del motel. Una vez que se cumplió la hora, pasaron a recoger a Andreas y dejaron a Daniel en su casa a las 4 a.m. A partir de aquí iniciaría su excelente simulación de un sufrimiento que nunca existió en Susanne. Tras bajar de su auto, Susanne se mostró sorprendida al encontrar la puerta de su casa abierta. Andreas entró y les gritó a sus padres mientras escuchaba cómo Susanne rezaba detrás de él. Para hacerlo más creíble, ella fue a la cocina y tomó un cuchillo. Buscaron por doquier, pero jamás subieron al cuarto de sus padres. Susanne llamó a Daniel para que fuera a socorrerlos y le explicó parte de lo que habían encontrado. Él solo les pidió que permanecieran fuera de la casa hasta que llegara. Andreas, desesperado al no saber nada de sus padres, le pidió a Susanne que llamara a la policía. Al principio ella dudó, pero después pasó por su cabeza: ¿qué clase de hija sería si no llamo a las autoridades para saber qué pasó aquí? Así que sin tardar, marcó a la policía y en cuestión de segundos ya estaban con ellos. Los oficiales, al entrar a la casa, se dieron cuenta de que esto era producto de aficionados. Inmediatamente pensaron que los asesinos no pasaban de los 25 años por la forma en cómo habían golpeado a las víctimas. Al salir de la casa comenzaron a interrogar a los hermanos y a Daniel. Pero lo que más llamó la atención es que Daniel les dio la cantidad exacta del dinero que se habían llevado los asesinos. Pero si algo dejó sin habla a los oficiales, fue cuando Susanne les preguntó cómo estaban sus padres, a lo que uno de ellos le respondió que estaban bien, para no lastimar a su hermano menor. Susanne, sorprendida de que Daniel y su hermano los hubieran dejado con vida, respondió: vecinos, compañeros de trabajo, empleados, familia y demás personas fueron interrogados para saber si el matrimonio tenía enemigos, ya que las autoridades desde un principio no creyeron que se tratara de un robo cualquiera, sino de un homicida que conocía muy bien a las víctimas. Además de lo anterior, las autoridades vieron poco usual el comportamiento que tenía Susanne cuando se le citaba a declarar. Andreas estaba devastado, aturdido y arrinconado en un sofá, mientras que su hermana estaba sentada acariciando y besando a su novio frente a todos los oficiales. Lo más extraño para la policía fue el saber que la joven había festejado su cumpleaños número 19 a tan solo 3 días después del asesinato de sus padres. Pero bien dicen que no hay crimen perfecto, y con la acción que hizo Christian podemos comprobar esto, ya que del dinero que recibió, compró una moto importada el 2 de noviembre. La cifra era tan elevada que entró a investigación para saber a qué se dedicaba, y los datos recabados citaban que Christian no tenía ningún empleo ni ingresos suficientes para costear algo así. Y aún más alarmante es que se trataba del hermano del principal sospechoso del asesinato. Christian fue detenido el 9 de noviembre de ese mismo año y no demoró mucho en confesar que había sido el autor del asesinato de Maricia, pero que su hermano Daniel y la hija de las víctimas también habían participado. En ese momento los 3 cómplices fueron encarcelados y aunque su abogado defensor trató de defender a Susanne asegurando que ella estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas que le habrían impedido actuar de esta manera, fue imposible. De la noche a la mañana, la personalidad de Susanne cambió y se mostraba como una niña indefensa. Gracias a esto, Susanne logró la libertad que buscaba, pero esto no duraría, ya que el 9 de abril de 2006 se divulgó un audio donde su abogado le recomendaba que llorara cuando hubiera cámaras frente a ella. De esta manera se vería vulnerable. Así que sin más, la joven fue detenida inmediatamente. Su situación también le impidió tener privilegios sobre lo que les habían dejado sus padres, pero aún así, ella luchaba contra su hermano para adquirir la herencia que le correspondía, y por años trató, pero un juez la excluyó por ser la causante de la muerte de sus padres. Resultado de esto es que su hermano nunca más la quiso volver a ver. Los 4 hombres y 3 mujeres que formaban parte del jurado
Se reunieron a las 10 de la noche para hablar sobre las pruebas recabadas. El juez Alberto Anderson emitió el fallo el sábado 22 de julio, aproximadamente a las 2 de la mañana. De esta manera, Susanne y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses en prisión, mientras que Christian fue sentenciado a 38 años y 6 meses. Sin embargo, los hermanos no permanecerían tantos años recluidos, porque las penas en Brasil progresan en pocos años a casos semiabiertos. La vida de Susanne continuaría en prisión, como si nada hubiera pasado. Susanne se casaría en 2015 con Sandra Regina, una reclusa sentenciada por el secuestro y muerte de un adolescente, pero su matrimonio duró hasta que trasladaron a Sandra a otra prisión. Para conocer qué había detrás de la joven, se le realizaron por años algunos estudios psicológicos para evaluar su posibilidad de progresión hacia un régimen carcelario abierto. En él apuntó que Susanne era egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación hacia conductas violentas. Por lo tanto, era imposible que cumpliera su sentencia fuera del penal. Susanne prácticamente era un peligro para la sociedad, a tal grado que fue llamada por la prensa como el demonio rubio, debido a la frialdad que quedó grabada en la retina de todos los presentes en el juicio, cuando la escucharon reír sin aparente razón. Y lo más cuestionable es el por qué actuó de esta manera, y hasta hoy no existe ninguna explicación. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar todos los viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.